Hola amigos, soy Liliana y estamos en nuestra serie Estrés y Vida Cristiana. En este capítulo vamos a hablar sobre qué es el estrés. Esta pregunta es muy frecuente hoy en día porque el estrés es un problema de mucha actualidad. Sin embargo, es un problema que viene acosando al mundo tanto antes como ahora. Podríamos rastrearlo desde el siglo XVII. No podemos negar que cada día más es más frecuente escuchar frases como estoy estresado, no puedo más con el trabajo. Incluso los chicos, los adolescentes, los niños ya hablan del estrés, es cada vez más frecuente. Entonces se nos plantea desde nosotros, cristianos, entender qué es el estrés, de qué se trata este problema. ¿Es un problema, una enfermedad, una situación? Me parece importante partir de los hallazgos que se puedan haber dado en la psicología. Y es innegable que dentro de los que se han ido dando a través del tiempo, uno de quienes han aportado muchísimo en ello es el médico Hans Selye. En 1936, él definía algo que se llamaba el síndrome general de adaptación. ¿De qué se trata? Al ver entre sus pacientes de diferentes enfermedades o problemas físicos, al ver una misma reacción, él empieza a configurar o a darse cuenta de que se puede hablar de un proceso que tiene un inicio con una alarma donde la persona se pone muy atenta, la adrenalina sube, trata de responder al problema. Luego una etapa de resistencia donde trata de combatir la situación que vaya a estar padeciendo y finalmente una etapa de agotamiento, que en muchos casos podía llegar a la muerte. En el caso de Selye se le conoce como padre del estrés justamente porque tuvo, si se quiere, la genialidad de poderlo ir sistematizando. Después de él, muchos otros vinieron, pero a agregar un elemento también muy importante, no solamente el entorno, ya sea de enfermedad o de situación física que pueda sobrecargar a la persona o abrumarla, sino también introducían el elemento psicológico. Y es acá donde nos encontramos más con el concepto actual de estrés. Richard Lazarus, es un psicólogo que propone una visión del estrés desde la psicología, incorporando también el elemento biológico, pero enfocándolo más en la interpretación que hacemos de la realidad. Él nos va a decir que el estrés sería una relación entre la persona y el ambiente que es cognitivamente evaluado como significativo y que excede a sus recursos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la persona siente que hay una serie de demandas, de exigencias que se le presentan y que las percibe mayores que lo común. Y frente a esas exigencias, la persona subjetivamente cree que ya no es capaz de afrontarlas. En esta situación de tensión, de sobrecarga, de percibirse abrumado, es cuando nosotros podemos hablar de una situación de estrés. Pero vendría la otra pregunta, ¿es necesariamente el estrés negativo? Mucha de la literatura actual va a hablar del estrés como causante de una serie de enfermedades psicosomáticas, de problemas, de desmanejo conductual, de emociones, de cuadros de ansiedad. Esto es lo que vamos a tratar de entender ahora, de poder ordenar los elementos para comprender cómo el estrés no necesariamente nos enferma, pero sí tenemos que estar atentos ante las posibles consecuencias que podrían traer enfermedad a la persona o también una serie de desórdenes psicológicos. Quisiera poner un ejemplo de un caso que llega a consulta para orientación profesional. Tenemos dos hermanos, 16 años. Ellos vienen pidiendo orientación profesional para saber qué carrera seguir. Ambos, y sobre todo uno de ellos, ambos quieren una orientación fuera del colegio y vamos a ponerles el nombre de Javier y Pablo. Aquí tengo una serie de datos que me parece interesante que ustedes pueden leer en pantalla y que nos dan datos tanto recogidos por entrevistas con los padres, por las pruebas y las entrevistas con cada uno de ellos. Iré comparando, en el cuadro que ustedes pueden ver, diferentes áreas para ir teniendo un ejemplo muy claro de lo que significaría un caso de estrés. En el caso de Javier, presenta una autoestima con rasgos de un fuerte egocentrismo, que probablemente compensa un fuerte complejo de inferioridad. En el caso de Pablo, vemos una autoestima que está abierto a las necesidades de otros. Él encuentra como valioso de sí, como él dice, el poder ayudar y ser de utilidad a sus amigos.
En el área de desarrollo, ¿cómo se ubican estos dos hermanos? En el desarrollo de habilidades, nivel intelectual, tanto las notas, porque ustedes saben que en una orientación profesional también se recogen datos históricos, vemos que los dos han tenido oportunidades similares. En el área de tolerancia ante la frustración, que esto es un elemento muy interesante. Los papás de estos dos chicos decían que Javier desde pequeño manifestaba una cierta frustración ante los errores, lo que ahora llamamos intolerancia a la frustración. Y en el caso de Javier, no aceptaba sus errores, se ponía muy mal y muchas veces no quería reemprender la tarea. Mientras que en el caso de Pablo, nos cuentan que definitivamente no le gustaba equivocarse, pero que trataba de reemprenderla y corregirla. Incluso se le conocía en el salón como el que siempre iba a preguntar al profesor en qué estuvo su error. Tenemos también una actitud de esfuerzo, que también es otro dato interesante si ustedes quieren evaluar cuánta fortaleza tiene una persona ante el estrés. En el caso de Javier, los mismos papás remiten que él solía usar sus habilidades sociales para conseguir las cosas más fácilmente. Mientras que en el caso de Pablo, le molestaba evidentemente tener que esforzarse, pero solía tener perseverancia e incluso se daba tiempos antes de un examen para explicarle a los amigos de su salón o para aclarar cualquier duda, más allá de que él también necesitaba ese tiempo. La actitud en el sacrificio también es algo que se puede tener en cuenta, y los mismos papás contaban como Javier de pequeño solía hacer pataletas ante los papás. Y hay un detalle interesante, culpaba a los demás de lo que le estaba pasando a él y además de no comprender el esfuerzo que estaba realizando. En el caso de Pablo es diferente porque si bien es cierto, cuando había que sacrificarse también le costaba, solía renunciar más fácilmente si se daba cuenta que el hermano quería algo que él tenía o si tenía que hacer un sacrificio en cualquier situación. En la capacidad de socialización, que es otro rasgo también interesante, vemos cómo Javier, con muy buenas habilidades sociales, muchas veces tendía a relaciones un poco superficiales y que sus amigos muchas veces lo reclamaban cuando había problemas, porque no se le veía, no estaba tan presente. En el caso de Pablo, que en uno de los años salió escogido en el salón como el mejor amigo, era un chico que tendía a estar sirviendo y aconsejando a los demás. Pero bueno, vamos ahora a cómo piensan ellos. En las entrevistas se recogía una serie de ideas que me parecen muy iluminadoras para ver las diferencias frente a una misma situación. En este caso, la situación para ambos es ¿qué carrera debo elegir? Ustedes saben lo difícil que es muchas veces para un adolescente tomar una decisión así, porque implica implícitamente que eso va a marcar mucho del camino en el futuro. En el caso de Javier, en las entrevistas, encontraba ideas como ¿y si me equivoco en mi elección? No aguanto tanta presión, no quiero estudiar algo que dure tantos años, me molesta que otro me vaya a estar mandando en mi trabajo, así que no quiero ningún trabajo con un jefe. No quiero nada rutinario, sino un trabajo que me permita divertirme, cambiar siempre horarios y nada de marcar tarjeta. En el caso de Pablo encontrábamos otro tipo de ideas, como, bueno, si me equivoco puedo hacer como mi primo, que se cambió en el segundo año, o pensar, quiero algo que me guste y según mi capacidad, aunque me tome tiempo. También tenía la idea que decía, me gustaría hacer algo que ayude en algo a que este mundo mejore. No me asustan los horarios porque en todo caso será como entrenamiento de deporte donde también me exigían bastante. Terminada la evaluación, y esto aquí es donde creo que se da una conclusión muy clara de cómo tenemos una actitud distinta cada persona ante una exigencia, Javier recibe sus resultados y pide un viaje para tomar vacaciones y poder así descansar de tanta presión y recuperarse de los síntomas de ansiedad y somatizaciones que había tenido en los últimos meses. Mientras que Pablo decide tomarse el verano y prepararse en la academia preuniversitaria para poder postular de una vez. No necesitamos ser psicólogos si les pregunto quién creen que se estresó más rápido. En el caso de Javier, es claro que no solamente está jugando un factor que pueda ser de la carga exterior, sino vemos claramente que el hecho de percibir la realidad de una manera influye muchísimo
en cuanto él cree que va a poder salir adelante con la exigencia que se le plantea. En el caso de su hermano Pablo, que estaba más acostumbrado a una ascética, incluso a sacrificio, o a tener una visión un tanto más objetiva de la realidad, considerando que podía perder, de hecho la adaptación fue mucho mejor. Años después, los papás, por esas ocasiones que tienen en la vida, me comentan de lo bien que le fue al segundo y que en el caso de Javier muchas veces tenía que volver a ajustar una serie no solamente de conductas, sino de maneras de enfrentar la realidad. ¿Qué nos dice esto? El estrés es un problema que abarca no solamente la dimensión psicológica, tiene mucho que ver, como nos dice Lazarus, con la interpretación que yo hago de la realidad. ¿Qué tan objetivo soy? Pero esto abarca a la persona toda. Y por eso es que adrede he querido mencionar también una serie de virtudes y de defectos que ambos hermanos presentaban. La persona va creciendo a lo largo de su vida y va tomando opciones desde su libertad. El estrés va a ser una situación, una ocasión en la cual se nos pide exigencia, que no necesariamente es negativa. Si la persona se encuentra desbordada, quedan dos caminos: o encontrar una objetividad, el cambiar, el mejorar, o quedarse entrampada, y entonces es cuando empieza un desmanejo como el que Hans Selye nos describe al principio cuando propone este concepto de estrés. Es por eso que esta situación que al inicio decíamos de estrés como una demanda o exigencia donde la persona se percibe subjetivamente abrumada y sobrepasada, necesita evaluarse. Necesitamos revisarnos constantemente, pues como cristianos no podemos necesariamente asustarnos o preocuparnos como si se tratara de una enfermedad, cuando es una ocasión que se presenta como una ocasión de mayor entrega, de mayor sacrificio y sí de revisar nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras maneras de ver la realidad y de cómo combatir el subjetivismo. Este es entonces un primer elemento en cuanto a la necesidad de objetividad en cómo evaluamos la realidad toda, en cómo percibimos los problemas, en cómo percibimos nuestros propios recursos y qué tanto yo tengo una idea verdadera de mí mismo. Acompáñenos entonces, no se vayan, que en la segunda parte ahora vamos a tener una pausa y vamos a poder ver otro elemento importante en lo que es la definición del estrés. En este primer caso, como les decía, vemos la necesidad de objetividad y ahora pasaremos a un segundo bloque. Gracias.
Hola amigos, gracias por continuar con nosotros. Hablábamos entonces de la necesidad de la objetividad en una persona. Necesitamos educarnos para conocer la verdad, pues la verdad existe en nuestra realidad. Y no es necesariamente nocivo que la vida nos esté exigiendo continuamente una serie de desafíos y de exigencias, es parte del vivir. Pero en la medida que trabajemos y nos eduquemos en criterios realmente auténticos, criterios de verdad, vamos a poder asumir todas las exigencias que esta vida nos plantea. Vemos entonces cómo el elemento cognitivo, el elemento del pensamiento, de cómo leo la realidad, necesita ser educado, como en el ejemplo que les mencionaba sobre estos dos hermanos. Pasemos ahora a otro punto también muy importante en el tema del estrés. Cuando hablamos de esta interacción entre la persona y su ambiente, y cómo la persona se puede sentir desbordada por las demandas del medio ambiente, también tenemos que recoger los aportes de otros psicólogos que nos dan luces en cuanto a el tema del estrés negativo y también a la cronicidad del estrés. Sheldon Cohen, en 1997, este psicólogo ha realizado un trabajo durante 25 años en una serie de estudios longitudinales, nos va a hablar de que un concepto que abarque diferentes aspectos psicológicos tendrá que tener en cuenta, en primer lugar, la experiencia de las demandas del ambiente, en segundo lugar, el que efectivamente la persona se siente estresada y en tercer lugar, que se hayan activado una serie de mecanismos psicológicos o fisiológicos como consecuencia de este estrés. Lo podemos entender mejor en el cuadro que ahora ustedes pueden ver en pantalla. Vemos aquí cómo, en primer lugar, en toda situación estresante, vamos a ver que hay unas demandas ambientales, que también podemos y solemos llamar como los estresores. Una vez que percibimos estas demandas, la persona hace una evaluación, piensa algo al respecto. Esto es mucho, este problema no me lo esperaba, esto es algo que va más allá de mis posibilidades, en fin, una serie de lecturas y de interpretaciones de la realidad que van a ser la respuesta ante lo que tenemos enfrente. Luego de esa evaluación es que tenemos la posibilidad de dos caminos, o un estrés percibido o una situación benigna tomada como desafío. Evidentemente en la segunda nosotros crecemos, nos fortalecemos. Es, si quieren, ese estrés positivo que nos va ayudando a ser más fuertes y a encontrar mucho más soluciones ante la vida, a ser más creativos y a superarnos cada vez más. En el otro caso es cuando ya me percibo estresado en un sentido negativo, cuando siento que no hay salidas, cuando siento que, o pienso que no hay salida, porque aquí se unen los dos elementos, el del pensamiento, pero también el de las emociones, y entonces se pasa al siguiente estadio. Pueden ver en pantalla cómo hay un estadio, en este caso de estrés percibido, de una respuesta emocional. Y generalmente son emociones relacionadas con la ira, el miedo, la angustia, la ansiedad. De allí se pasa a otro estadio donde hay respuestas fisiológicas o conductuales. Y ahí abrimos nuevamente dos posibles caminos. O el aumento del riesgo de una enfermedad física, y aquí va a depender de la vulnerabilidad que tenga la persona, si es que hay una tendencia hereditaria, ya sea la gastritis, migrañas, problemas musculares, en fin, una gama de problemas donde ya depende, si quieren, la vulnerabilidad genética. Y la otra posibilidad, un aumento de riesgo de una enfermedad psiquiátrica. Llámese cualquiera de los cuadros que puedan ser desde depresión, esquizofrenia, psicosis. Evidentemente, y esto quiero que les quede claro, el estrés no genera estas situaciones, pero sí propicia que se desaten tempranamente o que se exacerben. En todo caso, es importante tener en cuenta que es una ocasión en la cual la persona se ve exigida a mejorar sus recursos y a salir al encuentro de la realidad. Pero bien, hablábamos de que el estrés afecta a la persona a todo nivel, y efectivamente es así. La afecta a nivel psicológico, que son los elementos que ahora, siendo yo psicóloga, les traigo a la luz, pero tenemos que considerar que es una persona la que está afectada por el estrés, y hay un nivel físico, psicológico y espiritual. Y así como muchas veces tomamos atención en todos los síntomas que puedan darse a nivel de malestares, llámese los que habíamos mencionado antes, dolores tensionales, gastritis, el comer demasiado, en fin, una serie de conductas que muchas veces se tratan de tomar como
una compensación ante la situación de ansiedad, también tenemos que entender que desde el fondo espiritual, que es muy importante, es necesario, si se quiere, transformarnos y acudir a la gracia. Nosotros sabemos que por nuestras propias fuerzas, en ninguna situación vamos a poder controlar todo, y no estamos llamados a hacer eso. Al entendernos como una persona que es creada por Dios a imagen y semejanza de Dios, sabemos que estamos abiertos a la gracia transformante, a colaborar con esa gracia, pero abiertos a la gracia. Y esa gracia necesita y va a poder actuar mejor si es que nosotros andamos en verdad. Por eso este esquema que yo les traía y les presentaba de cómo el estrés va afectando, necesita ser entendido en el marco de nosotros entendernos como una persona biopsicoespiritual. Lo que hemos visto y cómo nos afecta es real, pero no lo agota y no es único. Y es importante porque muchas veces nos quedamos más en cuán ansioso estoy, cuán angustiado me siento, cuán estresado continúo, y no vemos la gran ocasión que tenemos de ser personas que crezcan en entrega, en magnanimidad, en desplegarse, incluso en ayudar a otros en situaciones estresantes. Pensemos en situaciones agudas de estrés. Y aquí ya voy entrando a este segundo punto. En el primer punto era la objetividad necesaria en situaciones de estrés, que combatamos el subjetivismo, y ahora entramos al tema del estrés entendido como este proceso. Si se da en la vida cotidiana que yo tengo ante mí una situación que me estrese y tiene un principio y final, no hay problema. Es un estrés positivo, me protege incluso porque me ayuda a crecer. Pero si esto se va haciendo crónico y la persona no encuentra salida, allí es donde en las investigaciones se ha encontrado un correlato entre efectivamente estas situaciones de estrés crónicas que se van alargando y hay una negligencia hacia la persona y favorecen una serie de trastornos psicológicos, pueden llegar a ser psiquiátricos si la persona tiene una tendencia, una predisposición, y también a una serie de somatizaciones físicas donde evidentemente la persona sufre y puede enfermar. Entonces, en este segundo caso de cronicidad, preguntémonos, ¿qué tenemos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida del día a día, que puede ayudarnos ante un mundo que muchas veces nos exige más allá de lo que nosotros estamos llamados a hacer, no por falta de capacidad, sino por muchas veces un endiosamiento del activismo o por buscar sucedáneos o por caer en una actitud activista ante la vida? Ante esta cronicidad, este hecho de continuar perpetuando la situación estresante, nosotros descubrimos que en nuestra vida cristiana, si nosotros en el día a día cuidamos los espacios de encuentro, ya sea con nosotros mismos, ya sea con los demás, en el diálogo, en la comunicación, en el encuentro con Dios, que es el encuentro fondal, en nuestra oración, en la presencia de Dios día a día, es entonces que ese estrés crónico, que es el que realmente enferma, como les decía, no va a encontrar cabida, pero necesitamos educarnos en ello. No es fácil. Definitivamente nosotros conocemos a Dios, amamos a Dios, queremos entregar nuestra vida y queremos alcanzar la santidad en nuestra vida. Pero no es fácil cuando nos encontramos ante una serie de tareas, entre salir al encuentro día a día, entre muchas exigencias. Sin embargo, si recobramos, si podemos cultivar esta vida cristiana, esta vida donde cuidamos el poder entrar en nosotros, encontrarnos con el Señor, el poder saber la verdad de quién soy, el poder cultivar el encuentro con el otro tú, definitivamente estoy poniendo una base en la cual las situaciones estresantes probablemente se conviertan en desafíos cada vez mayores, pero que al contar con la gracia y al acogernos a el hecho de contar con un Padre amoroso que tiene un plan para nosotros, no se va a volver algo crónico y algo que vaya a atentar contra la persona. Me parecía relevante el traer este elemento de cronicidad al programa, porque muchas veces, como les digo, hay como una tendencia a querer huir de todo lo que sea estresante, de todo lo que sea sufrimiento, de todo lo que sea dolor. Y lamentablemente no hay nada más anticristiano y antihumano que eso. Preguntémonos en qué situaciones de nuestra vida nosotros hemos crecido. Dígame si no tienen que ver con esas situaciones de amor, de entrega, de sacrificio, pero en la alegría y en la realización de ser personas, de poder estar entregándonos constantemente. No hay problema si incluso empieza una situación estresante, pero es una ocasión
para poder fortalecernos. El punto es que, como les decía, se combata el subjetivismo, las ideas catastróficas, las ideas polarizadas, esas ideas que tremendizan las cosas como si fueran un drama, y se cambien esos hábitos de pensamiento. El punto es que se eduquen las emociones, que se puedan ir revirtiendo una serie de emociones que muchas veces son, si se quieren, desfasadas con la realidad que estamos viviendo. Y el punto es que se vaya cultivando una vida en donde los espacios de encuentro no se pierdan. Creo por eso que la pregunta ante por qué el estrés parece ser más presente hoy que ayer, se puede responder es que en la medida que no tengamos a Dios presente en nuestras vidas, en la medida que no vayamos cultivando de una manera encarnada en nuestro día a día esa presencia del Señor, estamos más expuestos a un mundo secular, a un mundo que tiende a exigir de una manera muchas veces deshumanizante y nos hace perder lo esencial del día a día. Es entonces una espiritualidad de la acción en la vida cotidiana la que nos va a responder. Nos responde porque a partir de la verdad del Señor Jesús nos llama a vivir justamente de una manera extraordinaria el día a día en lo ordinario. En cada situación, y esto va para cada uno de ustedes, en cada situación que ustedes perciban como estresante, que pueda tener una cuota de mortificación, atendamos al nivel espiritual, al nivel psicológico y al nivel físico. Atendamos de una manera integral, pero no olvidemos que es una ocasión privilegiada para poder responder desde nuestra mayor verdad. Y es que el Señor Jesús nos da el modelo justamente de plenitud humana. En los momentos más difíciles vivía en la verdad, en los momentos más difíciles cultivaba esos espacios de encuentro con los apóstoles, consigo mismo y en oración con el Padre. Entonces estamos llamados justamente a poder desde nuestra vida de fe tener una respuesta encarnada, realista, muy humana ante este mal que está agobiando a mucha gente, y ya sea para nosotros mismos como para nuestros amigos, vemos cómo la verdad sí nos responde y cómo desde nuestra vida cristiana podemos tener este gran tesoro de poder ser personas creadas a imagen y semejanza del Padre y llamadas a vivir en la cruz la entrega completa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.